Ya, compañeros, lo veremos cómo les ha ido, cómo les está yendo, dónde nos hemos quedado, no se preocupen, vamos a ir respondiendo también. ¿Quién se anima a ver control creativo y administrativo para luego poder pasar a la matriz que se nos va a tomar más tiempito? Vamos. Vamos, No, yo decía para los otros. Uno ya, ok, vamos. vamos, dices, vamos, pues. Ok, en creativos, ¿cómo estamos cumpliendo los proyectos artísticos que nos proponemos? Con algunos de ellos, como exploradores, y los cumples. Sí, otros no, como los creativos. Si no es así, sabemos el por qué. El tiempo de mantenimiento del espacio y de las personas que lo realizan son los mismos que realizan las otras tareas anteriores, que son dos personas, por lo que el tiempo no alcanza para realizarlo. ¿Sabemos identificar nuestras fortalezas y debilidades artísticas? Creemos que sí. La fortaleza es tener un equipo teatral afiatado, tener un espacio propio para desarrollar nuestras actividades, un buen relacionamiento con el público, debilidades artísticas, poco tiempo disponible para nuevas creaciones, administrativos, Ay, 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 pausa, ¿saben? pausa, 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 Ah, ya. pausa. Vamos a, sí, no meses, del 100% de lo que se propone, más o menos, ¿cuánto sí, cuánto no? ¿De qué estás hablando? Perdón. Estamos cumpliendo los proyectos artísticos que nos proponemos, es decir, algunos sí, otros no. Digamos, Ah, del 100 de eh, proyectos, ¿cuántos sí y cuántos no? eh, yo diría un 75% sí y un 25% no. Ah, perfecto. Ahora, sí, dices que es el tiempo y personas la mayor dificultad, ¿no ves? Sí, Sí. ¿Y cómo la identifican? Bueno, está más clara la tercera, no hay problema. Ahora sí, vamos con el administrativo. administrativo. ¿Sabemos cuánto ganamos y cuánto gastamos? No al 100%, el 30% por lo mismo estamos elaborando un cuaderno de cuentas de gastos y de entradas para tener una certeza más absoluta sobre lo que entra y lo que sale. Pues sabemos que los gastos, pero sabemos que los gastos fijos nos redondean los $1000 mes. Ujú. Ya, y sabemos cuánto necesitamos invertir en cada proyecto antes de iniciar el proyecto. Sabemos hacer el presupuesto para cada proyecto. No, No, esas. no. O sea, tenemos una idea, pero la pregunta siguiente la respondo. Regularmente lo presupuestado no alcanza. Siempre se debe colocar un poco más, no un 50% más de lo que se había presupuestado. Ah, ese es un dato importante, 50% más. ¿Saben más o menos en qué es lo que gastan que nunca presupuestan o varía? Varía, Varía. varía. Sí, algunas cosas sí sabemos. Por ejemplo, los gastos en publicidad que efectuamos, no tenemos un monto determinado para ellos fijo y va variando de acuerdo a la cantidad de gente que va respondiendo a las propuestas artísticas. Si no funcionan las actividades, o sea, no está respondiendo el público, hay que meter más plata o al Sí, claro. internet o colocar más tiempo y que no estaba presupuestado anteriormente. Por decir un ejemplo, Eh, hay otras cosas que presupuestamos y no van de acorde, es decir, destinamos a reparaciones, por decir algo 100 y terminamos invirtiendo 200 300 depende, porque hay que sacar las cosas ya nomás. ¿Y con qué cubrimos estos gastos extra? ¿Tenemos un chanchito? No, pedimos prestado, ya pagaremos cuando vengan las clases. Claro, ya ahí. No hay un chanchito. El chanchito de las mismas funciones que van generando ingresos o las entradas de exploradores, lo que tenemos de entrada, van solventando los gastos que tenemos y cuando no debemos recurrir a todo el mundo que pueda ayudarnos hasta que lleguen esos nuevos ingresos. Un proyecto le presta a otro también. Mm, sí, regularmente sí. Sí, y regularmente los cirujas le prestan mucho a Campolindo porque las funciones de trato van saliendo y a veces eso solventa las debilidades del tiempo. Como te contaba, tenemos una para de con 6 meses en donde Campolino no está produciendo todo lo que debería producir y que es la idea poder solucionar aquello. Eso. Perfecto. Estamos re bien, Rodri. Es un buen parámetro para identificar dónde hay que ajustar. Gracias. Voy a apagar mi teléfono.
¿Quién más se anima? Evelyn, Alejandra. ¿Yo puedo hacerlo? Adelante. Gracias. Bueno, en lo creativo, ¿estamos cumpliendo los proyectos artísticos que nos proponemos? No del todo. Nosotros teníamos, por ejemplo, un calendario para agendar durante todo el mes y nunca se hizo el calendario. Digo, durante todo, nunca se hizo el calendario. ¿Y por qué? Porque la encargada del área de asignar fechas no lo hizo nunca. Entonces, ahí muchos proyectos se redujeron, otros ya nunca se hicieron y fue más por una falta de orden, ¿no? Eh, si no es así, sabemos por qué, sí, por la falta de orden y organización, ¿no? Sabemos identificar nuestras fortalezas y debilidades artísticas, sí. A nivel artístico, yo considero que es un elenco que tiene bastante creatividad, eh, pero una de las debilidades más grandes, personalmente, ¿no? Yo lo considero que ser buen actor, buen director, es algo que a veces es muy innato, pero sin poder organizar, tener un orden, una dirección, una planificación, no sirve solo ser bueno, sino también la otra parte que es una parte más directiva, ¿no? Que mi elenco, no sé por qué, ya lo he visto como un síntoma, la organización, verlo esto como un trabajo, termina siendo como satánico. No sé por qué, pero muchos del elenco lo identifican así, ¿no? Otros no tanto, ¿no? En relación a lo administrativo, ¿sabemos cuánto ganamos y cuánto gastamos? Sí, tenemos como un recuento de cada ingreso que vamos a tener a medida que vamos a generar ingresos o se va a presentar alguna obra en específico. Sabemos cuánto necesitamos invertir, más o menos. Tenemos como una especie de presupuesto tentativo ¿Ya? que en algunos casos sí hemos estado en pérdida, pero en la mayoría de casos hemos llegado a una ganancia, ¿no? Porque ya sabíamos más o menos cuánto teníamos que generar. Lo que presupuestamos es mayor o menor igual a lo que gastamos. Como lo he mencionado, ¿no? Ahorita, en algunas ocasiones muy puntuales ha habido déficit, pero en la mayoría de veces ha habido ganancias. Y en nuestro caso hemos propuesto dos modalidades de ingreso, ¿no? Por ejemplo, de una obra, el 10% ingresa directamente al elenco, entonces, de las ganancias, ¿no? El 10%, y al mismo tiempo nosotros nos prestamos del elenco, cada espectáculo se presta del elenco con un 3% de inversión, ¿no? Para también así poder generar más ingresos al elenco, ¿no? Una consultita. ¿Cómo cubrimos el déficit? ¿Qué pasa cuando no llegamos? En dos ocasiones nos ha pasado este año en obras muy grandes y básicamente el director se hizo cargo de pagar el déficit, ¿no? Él se vuelve el colchón. Más o menos, porque por ejemplo hubo préstamo por parte de este colchoncito que teníamos del elenco, pero faltaba, faltaba pagar, ¿no? Bastante. Entonces hemos visto dos opciones. Una, o hacer un espectáculo extra que pueda generar, ayudar a pagar esa deuda y que no salga del bolsillo de una persona, eh, o que el bolsillo de la persona lo pague, ¿no? A cuota. ¿Ya han decidido por ambos? Hemos visto ambos, pero como que se ha quedado en stand-by las ideas, porque hemos hecho ambos, justamente, ¿no? En las dos ocasiones que ha habido esos déficits. Eh, pero igual, ¿no? Como algo de las cuentas tampoco ha quedado claro antes, no sabíamos tampoco cuánto dinero hay, que como ya lo había mencionado, ¿no? Siento que es una de nuestras debilidades, esto del orden, de la organización y demás, en relación a todos y en relación a cada integrante. Mm, perfecto.
Tú notas que está bien clarito que habría que volver a trabajar el tema de organización, del qué hace quién, para que podamos resolver estos problemas internos. Sí, Sí, justamente creo que es el mayor problema de mi lengua. ya, vale. Es importante para que igual tú lo planteemos de nuevo en las mentorías y vayamos apuntando a ese cuadro para tener el panorama completo de la organización y poder ahí ya reestructurar, como les decía, ver cómo está funcionando y ahí realmente poder decir, bueno, esto lo moveremos de esta manera para que sea más útil con el emprendimiento. Así que se lo vayamos trabajando en Sí, las mentorías. muchas gracias. Evelyn o Giovanna, si se anima, creo que Evelyn salió. Giovanna, si tú te animas, ¿lo pudiste avanzar o lo vemos después nomás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias. Bien, bien, gracias. Em, ¿puedo, puedo decir algo? Es que ahorita mi compañera no ha estado. Ujú. Estamos cumpliendo los proyectos artísticos que nos proponemos hasta ahora como Manos de Semillas, que no solamente es artístico, también es, eh, digamos, otros tipos de funciones que hacemos, como de comida, aunque también es artístico, ¿no? Claro, que sí, Cultural de en su caso. comida, sí, en el caso, sí. Eso. En el caso de lo cultural que teníamos, poco hemos avanzado, digamos así, ¿no? En cumplir los proyectos. Uno o dos hemos logrado así sacarlo bien, mostrarlo y tener una platita también de eso. Después Uno o dos teníamos, de cuántos, perdón, uno o dos de cuántos proyectos que ustedes pensaban hacer. a ver, de unos cuatro, dos, digamos, sí, así. Ya, ahora sí. Eh, ¿Y por qué? Yo creo porque somos seis personas, pero en el campo cultural estamos solamente dos o uno a veces, ¿no? O no tenemos mucho, no sé si bien organizado nuestro grupo en ese lado. Yo creo que es por eso también y también no todos vivimos de esto, digamos, ¿no ves? Es un gran problema, porque otras tienen su trabajo, su mamá, tienen que hacer cosas, a veces en la reunión estoy cocinando, estoy lavando ropa a la vez, y por eso no puedo escribir, pero no quiero quedarme sin decir, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa a nosotros mucho, pero cuando nos ponemos en un proyecto ahí sí trabajamos, nos organizamos, nos reunimos todas, las que puedan traer a sus guaguitos también, pero eso de la organización no sé, ahí siento que nos falta más en el campo cultural. Las fortalezas que tenemos, las fortalezas que tenemos es, tenemos niños muy creativos y muy activos, así bien, es que es un elenco de niños que estamos trabajando. Pero, y las debilidades, puedo decirse que sí tenemos el, el tiempo también, como están en la escuela, en colegios, organizarlos, reunirlos a veces es un poco complicado hay que esperar un tiempo y tenemos que parar una semana, ya no hemos ensayado, que son un poco de la fuerza. En el campo administrativo, trabajan más con proyectos en realidad ellos, ¿no? Buscan Ujú. un financiamiento y ahí es cuando aprovechan y hacen todo ese equipo, ¿no? Han comprado equipos de sonido, materiales y eso, ¿no? Pero después no hay mucha ganancia tampoco, pero es la ganancia que ya nuestros equipos que ganábamos en materiales, claro, esa es nuestra forma de ganar, siempre son cosas que se van a quedar para después continuar. Para, Después sabemos, dame un ratito. Entonces, como trabajan por proyectos, entonces ahí ustedes tienen el tiempo de evaluar cuánto ganan y cuánto gastan por proyecto. sí, así es. Vale. Tenemos una compañera que es más especialista en eso, nos hace entender todo, ¿no? Y después sabemos cuánto necesitamos invertir en cada proyecto, aunque no sea cierto. Eh, sí, sí, o a veces nos acomodamos también a lo que hay, ¿no? Que según el proyecto, el presupuesto, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Digamos, ¿no? Así trabajamos. ¿Y Lo cómo que les va? presupuestamos,
es mayor o menor igual a lo que gastamos. Hay, bueno, Ay, lo que ganamos en sí son cosas que se quedan para nuestro espacio, ¿no? Como decía, o sea, en el caso de alimentación también hemos ganado comprar oro, ¿no? Ollas, materiales que nos van a servir después. ¿No? Siempre ven las chicas eso, como con los huertos también han hecho lo mismo, han comprado la lona, muchas cosas que han construido y tienen para construir más huertos. Entonces, de ganar platita, no ganamos, digamos, ganamos más lo que son las herramientas y los materiales para seguir trabajando. pero les ha pasado de que no, o sea, han presupuestado, digamos, esos proyectos y al momento de ejecutar el proyecto les ha faltado recursos. Sí, sí les ha faltado, porque a veces sale de nuestros bolsillos ¿no? para muchas cosas también, ¿no? Que hay que salvar, digamos, pagar alguna capacitación o comprar algo que no habíamos previsto. Siempre, bueno, siempre damos, sí, ¿no? Algo, yo voy a aportar, ¿no? Yo voy a darle. Y eso sale como en la mayoría de los casos de ustedes mismas que van. eh, Ajá, así, sí, sí. Pero luego también hacen la posibilidad para devolvernos, ¿no? ¿Cuánto las paga, digamos, ¿no? La que es encargada de dinero, no sé si del mismo proyecto o de otro, de dónde, o de algún fondo que tengamos, que ella está más tiempo que yo en realidad recién no estoy en el grupo, pero nos devuelven, a veces y a veces no, a veces donamos, tampoco cobramos, ¿no? bueno, no, está bien. Han debido notar que en el caso de los tres hay ciertas similitudes, sobre todo en ustedes dos, en las últimas, esto de la organización como un factor tanto para lo creativo como para lo, no tanto administrativo, pero sino creativo, ¿no? No podemos organizar, nos falta tiempo, nos falta cantidad de personas que igual que compartían con Campo Lindo, que hay que resolverlo en el tema de organización, en el cuadrito de organización. Y esto que sí, todos compartimos, o la mayoría nos ha pasado por lo menos alguna vez que sí hemos gastado más de lo que hemos presupuestado, pero normalmente es porque no estamos viendo el presupuesto en su totalidad. Entiendo que con Antonio vamos a hacer una vez que terminemos todas las cajitas, una sesión exclusiva de presupuestos, pero es importante que vayamos identificando que siempre que tengamos un gasto, va a haber un presupuesto, aunque no lo hayamos escrito en un papel, uno dice, bueno, voy a gastar en esto, necesito tanto. Ahí en ese imaginario es donde a veces no hemos contemplado ciertas cosas o no contemplamos lo que nosotros mismos invertimos, que puede ser espacio, que puede ser tiempos, que puede ser horas académicas, son muchos factores que hay que ir anotándolos al momento del presupuesto para evitar esto que es que hemos gastado más de lo que estaba pensado. Eso por un lado. Y el control tiene igual dos cosas muy importantes que se me estaba por pasar, que hacemos esto en diferentes momentos. Podemos hacer una etapa de control para cada proyecto, que es un poco lo que hacen ustedes con manos de semilla, que tienen un proyecto, hacen, gastan, evalúan, cierran el proyecto. Pero también hay que hacerlo de manera global. Todo lo que hemos hecho en el año o en el tiempo que ustedes consideren que es el tiempo de gestión de cada emprendimiento, de cuánto hemos gastado en todo el año y en qué de qué nos han ingresado recursos. Para que la siguiente veamos, pucha, siempre estamos gastando en lo mismo y ahí es donde tenemos en este proyecto y en los otros proyectos el mismo problema. Para eso nos va a ayudar el control, para poder identificar permanentemente por proyecto o al final de cada proceso largo, como puede ser un año de trabajo, en qué estamos gastando recurrentemente y de dónde nos está ingresando recursos también. Porque así al siguiente año, cuando hagamos planificación, ya decimos, ah, no, este punto aquí siempre nos ingresa más platita, entonces podemos invertirlo un poco más o no necesita. Pero si no sabemos en qué estamos gastando, de dónde están viniendo los recursos y por otro lado, si no sabemos qué proyectos artísticos estamos llegando y cuáles no, va a ser difícil poder tomar estas decisiones. Entonces el control es ahí la herramienta que nos va a permitir esclarecer. Y si este punto de presupuesto va a ser inevitablemente algo que tenemos que trabajar
a detalle, porque es de de las mayores dificultades que tenemos todos al momento de ver nuestra parte administrativa y económica de cada emprendimiento. Ahí vamos a cerrar con estos 4 cuadros. Igual los vamos a subir al aula para que los puedas revisar. Intenten trabajarlos y ver y revisar con nosotros en las mentorías a detalle para que ya que hemos hecho este diagnóstico de cómo estamos, podamos cambiar o modificar a lo que necesitamos ya como emprendimiento, ¿no? Ahora sí me voy Perdón, a ir. Tania, ¿puedo hacer una Dime, dime, pregunta? dime. Esto que tú estás planteando, bueno, hay veces que uno tiene proyectos que salen a través del año de algunas convocatorias que a veces no tenía presupuestado, se ganaron, en fin, y hay que salir adelante con ese proyecto. Pero en términos generales deberíamos hacer, como por decir un nombre burdo, hacer un POA de lo que necesitamos para el año, para poder saber cuánto es lo que tenemos que recursar durante ese año para poder mantener los costos de mantenimiento de los grupos culturales o de los espacios, ¿no? Algo así. Sí, pero no. La palabra POA me asusta un poco porque A mí realmente también. no es una herramienta que nos pueda hacer tan prácticas porque es muy grande y muy detallada y es muy estática. Y lo que nosotros como emprendimientos culturales más bien somos muy dinámicos, varía mucho. Entonces, como que cuadrarlo de una manera tan cerrada también nos puede llevar como, ah, no tiene que ser 2000, tengo que llegar a 2000 este mes, si no es el fin del mundo, cuando en realidad puede que el próximo mes hagamos 4000 y cobramos ambas Ajá. ganancias. Hay esa característica de nuestros propios emprendimientos. Lo que sí nos sirve mucho más bien es ver en qué hemos gastado el año anterior. Así ya podemos tener un conocimiento de en qué vamos a gastar. Si cada año gasto eh, algo muy básico, no sé, 500 bolivianos en internet, ya sé que esos 500 bolivianos al año van a aparecer, porque he hecho el análisis del año anterior. No tanto como presupuesto para mi gestión, sino ya sé que es un gasto permanente, es un gasto recurrente, sobre todo aquellos que tienen espacios físicos, hay gastos que son inevitables, luz, agua, internet, etcétera, que van a aparecer como gastos fijos, pero también decir, bueno, gastamos mucho en nuestros procesos de formación, en pagar a nuestros docentes, o gastamos mucho en las producciones artísticas, para saber que al año esos gastos van a aparecer, no para cerrarlo en una planificación, sino para entender que esos son nuestros gastos y que al momento de presentar tu proyecto en FOCUART no descuides poner estos mismos gastos que sabes que vas a tener. O sea, es como adelantarnos al tiempo, pero sin cerrarlo de una manera estricta o rígida, sino más bien para tener esta conciencia de en qué gastamos permanentemente y que no se nos vaya al momento de solicitar financiamientos. Perfecto. ¿Se entiende? Más o menos. Ahora sí, no Sí, sé sí, cómo pasa esto. gracias. Ahí. Ahora sí. Listo, les voy a plantear una matriz que creo que ya la han escuchado también en algunas mentorías que se está trabajando, en algunas mentorías, en algunas sesiones que se está trabajando con la coordinadora, que es la matriz BCG. Tiene un nombre rarito y tiene una disponibilidad que parece media rara, pero en realidad es una herramienta muy práctica, sobre todo para poder decidir de manera estratégica qué queremos poner en nuestro esfuerzo y qué no requiere de tanto esfuerzo, tanto económico como personal, de tiempos y diferentes recursos, que ya hablaban hace rato con Antonio, esto de los recursos que manejamos, que no solamente son económicos, sino son varios, para poder identificar. A nosotros particularmente nos ha ayudado mucho para decir, ay, estamos metiéndole un montón a algo que no está respondiendo tan bien, mientras que el otro proyecto nos está requiriendo y no le estamos poniendo mucha atención. Entonces, la matriz se basa en dos cuadrantes. Una que es tasa de crecimiento. Tiene todos nombres muy administrativos, pero vamos a intentar simplificarlos lo más posible. Y la otra que es cuota de mercado relativa, así se llama. Pero ¿qué es la tasa de crecimiento? La manera que yo más siempre lo puedo explicar es el espacio que ocupa nuestro proyecto en el mercado. Por ejemplo, si es de obras de danza. Si hay 100 obras de danza al año, nosotros hacemos 3, entonces ocupa el 3%.
Si hay 20 espacios culturales y nosotros somos uno de esos, entonces nuestro porcentaje de mercado será una de cada 20. Y así, ese es el espacio que ocupa nuestro proyecto en el total del mercado que hay en esta industria. Y la cuota de mercado es cuánto ingreso económico, principalmente, pero pueden ser otros tipos de ingresos, como hablábamos con las manos de semilla, que tiene que ver más con eh, objetos o cosas que recibimos para seguir trabajando en nuestros proyectos, cuánto recibimos y cuánto esto puede crecer, cuánto puede aumentar. Si recibimos al año 100 bolivianos, pero tiene la potencialidad de que sea 200 o siempre va a ser 100 porque hasta ahí nomás es donde puede dar el producto. ¿Cómo lo definimos? Hay 4 tipos de productos, entre comillas, lo voy a poner los servicios que nosotros damos como, gracias, como emprendimiento. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, no hay problema en ese sentido, sino poder identificar en qué parte de estas dos variables están estos proyectos que realizamos. Entonces, tenemos la vaca, que está en la parte más baja de la tasa de crecimiento, pero en la parte más alta de la cuota de mercado, que es un producto vaca. Como está en el cuadrito, dice, es un producto que ha alcanzado una madurez, es decir, que ya se realiza, que se realiza permanentemente, que es algo que hacemos constantemente y que como ya lo hacemos durante bastante tiempo, no requiere tanta inversión. O sea, ya hemos invertido en su momento en eso y no requiere tanta inversión, pero nos genera beneficios. Y no necesariamente beneficios altos económicamente, sino beneficios permanentes sobre todo. Ese es nuestro producto vaca que no va a crecer mucho más de lo que ya ha crecido, que puede ser porque no nos dé el espacio físico, o no nos dé el tiempo, o no, eh, o ha llegado ya a ese punto de madurez, pero que constantemente nos va a retribuir. El producto estrella, por lo contrario, este producto es el que siempre que lo sacamos es un boom, nos genera muchos ingresos, pero posiblemente también nos genere muchos gastos. Es donde pucha, tenemos que invertir nuestro platita, tiempo y recursos humanos en esto, pero cuando lo hacemos llama la atención, la gente lo recibe muy bien, tiene mucha aceptación y ese es nuestro producto estrella. Luego tenemos el producto perro, que es el que tiene poquitos ingresos, nos genera muy poquito y tampoco tiene mucha posibilidad de crecer. Y que tengamos un producto perro no es necesariamente malo, eso quisiera explicarles antes, no es algo que va a pasar, hay cosas que uno le invierte un tiempo, pero ya está ahí nomás, no le puedes invertir más porque no te está devolviendo mucho más que eso, y tampoco tiene perspectivas de ser más grandes que esas, y se ha quedado ahí un poco estancado. Y el producto interrogante, que es aquel que ya no puede crecer más, pero que eventualmente nos genera ingresos, a veces no, a veces sí, es el que más varía en ese sentido. A veces puede que nos vuelve a aparecer y tenemos 3, 4, 5 presentaciones, pero luego nadie lo quiere ver y no tenemos muy claro qué le sucede, pero se va fluctuando, se va moviendo constantemente. Lo que vamos a intentar ahora es definir estos tipos de productos, entre comillas, como les decía, en nuestro emprendimiento. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer por lo menos 4 actividades que realizamos. Tal vez no tenemos 4, tal vez solamente hacemos 2 cosas, que recordaban un poquito primero que hicimos, que es qué es lo que hacemos, ¿no? Tal vez no son 4, tal vez son 3, tal vez son 2, tal vez, creo que en ningún caso hay una sola cosa, la verdad, todos hacen por lo menos 2 actividades dentro de estos emprendimientos. Hay que identificarlo, lo puntuamos, 1, 2, 3, 4. Si hay más, escogemos las 4 principales, las que más constancia tienen en lo que desarrollamos. Y luego las vamos a ir colocando en cada uno de estos cuadrantes. Para colocarlos, nos vamos a intentar responder lo que dice cada cuadrante. Por ejemplo, vaca. Vaca necesita que no requiera mucha inversión,
pero que tiene una ganancia permanente, aunque no sea alta. De mis cuatro, de mis cuatro actividades, ¿cuál es la que no requiere mucha inversión, que ya hemos invertido en ella, pero que tampoco nos genera mucho ingreso? Lo ponemos en vaca. Estrella, la que requiere más inversión, pero también genera más ganancia. Interrogante, la que no genera ganancia, pero hay mucho interés de la gente, como les decía, la que se mueve. A veces genera, a veces no genera, pero la gente está como interesada en esto, con futuro, le digo. Y el perro, que es el que casi no requiere inversión, pero que casi no genera ganancia. O genera muy poquitito, pero está ahí. Puede que ahorita al hacer ejercicio se nos vayan 3 a estrella, 1 a perro, ¿no ve? O 2 a vaca, 2 a signo de interrogación. No importa. Intentemos acomodarlos. Si en este acomodar se va todo a un solo cuadrante, al momento de revisar nos vamos a ir acomodando. Pero la idea es intentar colocarlo en cada uno de estos. Es más complicado, así que nos vamos a dar 20 minutos. ¿Les parece? ¿O necesitan más? Yo creo que está bien, pero veamos. Ya, 20 minutos y si lo revisamos y no alcanzamos, pues ya vemos ese rato. Les voy a dejar igual aquí en la pantalla para que puedan revisar cada uno de los cuadrantes. Pero primero, por eso, reconozcan 4, punteemos 4, si hay menos o menos, no hay problema. Y luego recién nos vamos a ir acomodando uno por uno. Ya, ya, compañeros, ya. Hasta donde ya hemos llegado. No hay vuelta atrás. No me quite la hoja, no me quite la hoja, profe. Que si no, no vamos a poder revisar. Sí, Ya deben querer sí. almorzar también. Así que, Ya que estoy aquí, ya que estás aquí, Roger, ya que estás aquí. ya déjame usar mi igual. Ok, vamos. Partimos con en la misma orden estrella, ¿no ves? ¿Ya? Jornadas exploradores. Los Requiere exploradores. mucha difusión, tanto en internet como física y también impresos y otras cosas más para poder desarrollarla. Es el que tengo en estrella. Trate de ocupar todos los cuadrantes. Vale. Luego en el de abajo, en el vaca, son las funciones teatrales de las diversas obras que tienen cartelera Teatro Circo, es decir, nuestras obras que llevamos a colegios, las ponemos aquí en este lugar, eso sería, y los talleres teatrales. Pues no requieren mucha inversión porque basta ponerlos en escena y ya está, igual los talleres, porque es nuestro background de saber el hacer teatral. Y tiene una ganancia permanente, no muy alta, pero la tiene. Sí. Como dice el dicho, llueve, no llueve, pero gotea. Eso. Y ¿Quiénes tendrían? las interrogantes son los proyectos culturales que mandas a distintos fondos. Tenemos como el taller de circo y otro cultural folclore que regularmente salen tas con tas. Pero sí hay gente interesada en participar de ellos, pero no es así que sea algo que nos genere grandes ganancias, sino que más bien se mantienen nomás. Y eso. Luego tenemos el perro, que serían las funciones teatrales en el espacio de los grupos externos, los que vienen y ocupan nuestra sala. Sí, requiere una inversión, pero no es mucha, sí hay algo de difusión, pero como es 60-40 regularmente, es casi un saludo a la bandera con lo que se queda en el espacio. Eso sería. Está Pero hay que muy, mantener. está muy clarito. Aparte de esto, ¿tienen otras acciones que, que hayas decidido no ponerlas? He decidido no ponerla porque no tengo tiempo, porque ya me quitaron la hoja. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No sé, ahorita de verdad estuve prácticamente a presión. Pero hay Ya, otras actividades que realizábamos, en fin, como el efecto de la agricultura, que también a veces cultivamos, los cumpleaños que también realizamos en el espacio, que son también estrellas, cuando aparece la gente se interesa y dejan una buena ganancia, esas cosas, por ahora. bueno, lo preguntaba en realidad para entender todo el panorama. Pero está bastante claro. La pregunta va a ser si nosotros queremos que se queden ahí. Por lo que hemos ido charlando, por ejemplo, uno de los deseos de Campolindo es que los exploradores se vuelvan la vaca. Sí,
Claro, queremos que sea permanente, constante y con baja inversión. Entonces, Sí. queremos que esto va. Hay que hacer una estrategia para cambiar eso y hace un buen detonante porque queremos, si vamos a mover los exploradores a la vaca, ¿dónde se van a ir las obras de teatro? ¿Se van a volver productos Ah, estrella o no? podría ser. Claro, si son productos estrella, entonces vamos a tener que invertirles a las obras para que Sí, puedan tener más público o ser más grandes sí. o más llamativos, no sé. Hay que ver si movemos uno, dónde articulamos al otro. Pero esto lo podemos ya ver en la mentoría, pero está súper bien para poder tener una base de cómo está ahorita y más bien a dónde queremos llevar. Ok, y se pueden colocar en más de uno en las distintas posiciones, ¿verdad? Se pueden. Ahora que ya tienes más claro como los principales, puedes Sí, llenarle de otros proyectos que tengas en las mismas cuadrantes. No hay ningún problema. ok. Porque esto, por ejemplo, de la agricultura me parece importante, porque requiere inversión constante. Inversión, trabajo, sí, 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 exacto. Entonces, para ver también dónde lo colocamos. Exactamente. ¿Dónde la pondría? Voy a pensar. Lo- Perfecto. Ahora sí, ¿quién más se anima? Alejandra, volveremos a la misma línea. Sí, por favor, muchas gracias. Bueno, yo estaba pensando que como interrogante tenemos algunos proyectitos que hemos presentado que son de manera gratuita a museos o a las universidades, que ha generado mucho interés, pero nada de ganancia. Entonces ha habido como mucho contacto con el público, le ha parecido muy interesante, pero como son gratuitos o ha habido déficit, por ejemplo, no ha habido como la misma retroalimentación en ese sentido, ¿no? Eh, tenemos dentro de la categoría del perro, yo he puesto los espectáculos de narración, que en realidad no requieren de mucha inversión. Ahí yo estaba un poco conflictuada, ¿no? Porque decía, sí invertimos mucho tiempo, por ejemplo, pero no me parece que lo que recuperamos a nivel monetario incluye lo que estamos invirtiendo, de los ensayos, porque nos preparamos como con 2 meses de anticipación prácticamente, como si fuera algo muy, muy grande, aunque solo lo presentamos una vez. Entonces, me parece un poquito ingrato, pero luego eso ya, que lo iremos viendo en la Pobre mentoría perro. personal, sí. Y dentro del perro también tenemos en cuenta esto de los talleres, de las clases, porque hemos intentado dar algunos talleres, pero los pocos que se han llegado a dar no se han podido mantener a lo largo del tiempo por diferentes circunstancias, ¿no? Y uno que eran económicos fueron como dados por algunos del elenco para otros del elenco. Bueno, somos 7 en primer lugar, y no han ido todos. Y en segundo lugar, no había como un espacio físico. Entonces eso impidió que se continuaran los talleres, porque el alquiler de un espacio físico iba a requerir pagar más las clases. Entonces no ha podido ser sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Y como vaca, eh, yo pondría, ahí también tenía como una inquietud, porque en esta parte que dice una ganancia permanente, no tenemos como una ganancia permanente, porque estas obras, por ejemplo, que presentamos, tienen 2, 3 funciones, no tienen más, o tienen 2 temporadas como máximo, cada una de 2 funciones, eh, pero igual, ¿no? Son con las que más ingreso económico hay y que sí requiere más inversión, eh, pero eso, ¿no? Con las que hay por lo menos una ganancia de, no sé si llamarlo mucho o poco, para nosotros en el proceso de crecimiento, de ganar a 100 bolivianos por presentación, a ganar 500 bolivianos, para nosotros ha representado mucho por actor, por ejemplo, ¿no? Claro. Ponernos como ese límite, ¿no? Bueno, tal vez mi lapsus lo ha ejemplificado, mi límite. No tendría que ser un límite, ¿no? Pero sería como nuestra expectativa mínima a ganar, ¿no? Por ¿Ya? lo menos de lo que estábamos creciendo, ¿no? Porque hay algunas obras muy, muy grandes con 10 actores, por ejemplo,
u otras con 2. Entonces, eso también es una variable, ¿no? Dentro de la estrella, yo podría decir que todavía no hemos llegado a eso, pero creo que es a lo que quisiéramos aspirar, porque al igual que lo hablabas con Rodrigo, nosotros tenemos el proyecto de generar, gracias a estas presentaciones que hemos tenido, ¿no? Con estos otros espacios como en la universidad o como en estos espacios con los niños, ha venido mucha demanda de clases, de que querían integrarse, de que querían presentar obras, ¿no? Entonces nuestra finalidad también en algún punto era poder dictar clases, poder hacer casting también para nuestras propias obras de teatro, pero al mismo tiempo poder que estos actores que vayamos a formar puedan presentar también presentaciones artísticas a través de nuestra formación, ¿no? Y poderlos hacer crecer también, ¿no? Entonces, ese es como un proyecto para el próximo año, pero ya hacia donde quisiéramos ir, ¿no? Está muy bien, está muy bien, Alejandra, en el sentido de que es muy válido decir no tengo nada en este cuadrante o está vacío, porque en realidad hay que buscar llenar el cuadrante. Aunque el cuadrante sea perro y digamos, no, mi proyecto no está generando lo que tiene que haber un cuadrante perro. Es importante tener, y esto es muy difícil tal vez de aceptar más que de entender, que hay cosas dentro de nuestros emprendimientos que no van a ser las más destacadas siempre y que incluso a veces tienen que morir. Y es parte del proceso natural de un emprendimiento, cosas que nacen, proyectos que mueren, proyectos que están en altas, proyectos que están en bajas. La idea es que tengamos ambos para que se puedan equilibrar y no esté todo cargado a un lado o todo, porque también si tienes puros productos estrellas no te va a alcanzar el tiempo, que le han debido escuchar igual con otros grupos que dicen, tengo dos funciones al año, nos va súper bien, pero solo tengo dos al año, que no me alcanza para cubrir el resto. O sea, puedes tener productos estrella como son las obras también, muy poco tiempo, pero ¿cómo hacemos para que ser sostenibles en esta circularidad? Ahí yo te pregunto, por ejemplo, que me parece interesante. Me dices, tenemos las obras que es una, dos, tres veces al año, más o menos, que tienen aceptación de público, que funcionan muy bien. ¿Por qué no serían una estrella las obras, en vez de que quieran ser vaca? Claro. Bueno, en mi, bueno, desde mi perspectiva, pienso que son dos cosas, ¿no? En primer lugar, que tal vez no hay este como conocimiento de uno, a saber, va a sonar un poco feo lo que digo, pero cómo saber vender, por ejemplo, nuestras obras, nuestro producto, porque en realidad sabemos que no es el mejor así de la vida, pero tampoco es mal, ¿no? Sabemos que damos obras de calidad, le echamos muchas ganas y mucho amor, pero al momento de saber vender, por ejemplo, nos quedamos cortos y, por ejemplo, hay una obra que se pensó, que se trabajó con la alcaldía, que se quería vender en los colegios, pero justamente por las fechas no era justo el Día de la Madre, entonces era imposible. Entonces, pero se intentó vender después, ¿no? Como alianzas con los colegios, por ejemplo, para que ellos, porque esta tenía una función muy específica, que era trabajar el tema del medio ambiente, la basura, y era como una metáfora de la ciudad de Cochabamba, ¿no? A través de la ciclovía. Entonces era más dinámica y en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, no pudimos hacerlo porque quedaron todos en sí, vamos a ver, y no se concretó nada. O también en estas otras dificultades del espacio, ¿no? Porque los espacios a los que aspirábamos eran excesivamente caros, nosotros no contamos con espacio físico y eran excesivamente caros y prácticamente íbamos a entrar en déficit o a la línea, ¿no? De llegar a cubrir eso, pero no a pagarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo lo he visto, una de las dificultades era esa y la otra creo que es un poco más interno, ¿no? Como no tenemos muy seguro poder vivir esto del teatro, lo hacemos de manera extra, ¿no? Entonces no le damos más el tiempo, más el trabajo,
y termina siendo en nuestros tiempos vacíos, cuando podamos, cuando querramos. Entonces, un poco esta informalidad en el trabajo hace que también no podamos volverlo algo más grande, que es a lo que estamos aspirando, ¿no? Porque en realidad todos tenemos un trabajo extra, pero estamos pensando en dedicarnos al teatro, puramente al teatro, pero estamos como en ese salto de tener aún mucho miedo como para poder decir, ya, nos metemos, nos lanzamos, pero lo hacemos como se debe, ¿no? Entonces, según yo, es también por cómo estamos posicionados, cada uno con sus cosas, en la colectividad del elenco y también a lo que aspiramos, ¿no? Porque aspiramos a hacerlo mucho más grande, trabajar en red y todo, pero estamos como ahí, ¿no? Un poquito en el limbo de cruzar o no todavía. Justamente por eso te hacía la propuesta de que las obras no sean vaca, porque la vaca requiere permanencia, o sea, como que sea una actividad constante, para que como si bien no entra una alta ganancia, tampoco requiere mucha inversión, sea constante, porque si tienes tu obra, tienes la posibilidad de presentarla una vez al mes, todos los meses, se va a volver una vaca, porque va a ser un ingreso estable. Pero si no, en este momento no tiene la capacidad de que sea tan constante y más bien tenerla 3 veces al año, pero que sean, pero ponerle todas las condiciones para que sean 3 veces al año, se va a volver una estrella. Y son decisiones difíciles de tomar. Sí, porque peleas un poquito entre lo que estás viviendo y lo que quieres vivir. Volvemos a la misión, visión, entre lo que realmente somos en este momento y entendemos que somos y lo que queremos ser. Ahí es donde jugamos estratégicamente. Y porque hace rato dijiste algo que me parece muy interesante. Tienen un público que les ha, voy a usar la palabra más chistosa, pero coqueteado, que son estos universitarios que quieren pasar clases, que quieren ser parte del elenco, que están pensando en un proceso de formación. Bueno, ¿por qué formación no podría ser una vaca más bien? Algo más estable, que no les requiere tanta inversión en el sentido de que no les requiere que luces, escenografía, vestuario, horas de ensayo, mucha gente, sino una cantidad menor de docentes que no requiere tanta inversión y que si son universitarios incluso tal vez se podría gestionar que sean en los auditorios o cursos de su carrera, así no pagan un espacio físico, que es un problema que me has dicho que igual han tenido con los talleres y sea más estable. Tal vez no ganen mucho, tal vez no le puedan cobrar a los chicos de la U, porque cuando uno está en la U no alcanza ni para la fotocopia, ¿ve? Pero que sea más permanente, que puedan hacerlo Mm, de manera más regular. Te tiro un ejemplo así de cualquier lado, no sé, todos los sábados, ya es permanente en el año. Todos los claro. sábados, se vuelve todos los sábados del año. Ya tienen una actividad no, no van a ganar mucho. De ese sábado van a ganar 100 bolivianos para el elenco, pero todos los sábados ya van a tener esos 100 bolivianos constantemente que va a ir ingresando. Te estoy lanzando ideas, propuestas para que lo podamos ver, como te decía, en las mentorías. Y algo que me parece igual re interesante es lo que decías de las narraciones. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo que si están teniendo un trabajo con tanta dedicación de tiempo, sobre todo, no esté en el lugar que nos gustaría, que sería o estrella o interrogante o vaca, pero que esté ahorita en el lugar de perro, porque no genera la economía mínima necesaria. Hay que crearle una estrategia para ver dónde lo queremos mover. Queremos que sea nuestras narraciones algo estable, algo que podamos hacerlo permanentemente. Podemos, no podemos, no. Entonces, si no va la vaca, podemos hacer de las narraciones eventos espectaculares que se den 2, 3, 4 veces al año, pero que sean un boom, que podamos invertirles, que lo hagamos en los, no sé, cafés, bares más guay de Cochabamba y esté repleto. Si no. O queremos que sea fluctuante, como el interrogante, que si bien no genere mucha ganancia, nos sirva para abrir públicos, nos sirva para que la gente se interese en nosotros, para darnos a conocer y sea este su lugar. Hay que ir decidiendo. Te estoy Mm, dando ideas. Para mí tiende más narración a ser una interrogante, por lo que ustedes ya invierten en eso, invierten harto, harto tiempo. Y más bien tal vez nos quedarnos con los proyectos gratuitos como perro, ¿no? Porque ya los han hecho, ya los tienen, no les genera mucha ganancia y una vez que los hicieron, se mueren también.
no los pueden volver a hacer, no, no tienen una vida larga. Nacen, se presentan, se hacen y se mueren. Entonces tal vez ese es el lugar que les corresponde. Te estoy moviendo todos los cuadrantes. Yo sé, pero velo, pensarlo, de sí, no, cómo me gustaría que sea y ahí lo podemos seguir trabajando. ¿Puedo opinar? ¿Decir Sí, sí, algo? sí, 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 La compañera de Cochabamba, sí. Alejandra, mira, nosotros, tanto los cirujas, tenemos una larga data y se basa en la poder hacer nuestro espectáculo. Y como no eres mi competencia, estás en Cochabamba y no en La Paz, Cochabamba debe tener por lo menos 300 colegios. Y por lo tanto, mi estrategia, que si quieres la tomas a la dejo, pero ahí te la dejo, visito 10 colegios todos los días. 10 colegios. De esos colegios, uno te va a decir que sí. Uno. Y al otro día vistas otros 10 colegios. Si no te les da el tiempo, 10 veces a la semana para que salga una función semanal para que puedan hacerlo. Pero es cierto, necesitan dedicarle tiempo y uno tiene miedo de que esto no funcione. Si le dedicas igual que cualquier otro trabajo, esta cosa funciona. Me refiero a la actividad cultural. Y si ustedes tienen temas como el agua que son interesantes para la gente de los estudiantes, está bien. Los grupos más grandes en cuestiones de poner en escena son más complicados de mover por tiempo. Si tienen obras de 2, 3 personas, es más fácil de llevarla y ponerla al colegio. Adapten sus espectáculos para poder hacerlo en los patios de los colegios, en sus salones, que no se compliquen con que no tienen la luz y todo aquello. Todas esas cosas, luces y escenografía a veces son accesorios que no son tan necesarios como entregar el mensaje mismo de la obra. Mantengan un trabajo de calidad y de verdad. A nosotros no funciona. Visiten colegios diariamente, llévense un papelito con que dejen una pequeña descripción de lo que se trata la obra para que lo puedan seguir leyendo los profesores y que les guste la idea y les puede funcionar. Eso, perdón, culpa también. Gracias, Rodri, gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Piénselo, piénselo, realmente lo más difícil ahorita para ustedes va a ser descifrar cuál es la vaca, cuál es la actividad permanente que quieren realizar. Si es Muy formación, si son las obras, si son la narración, también la narración puede ser una vaca. Mm, Ver, realmente tenemos, porque lo que entiendo son casi monólogos que ustedes tienen, cosas muy, que no requieren, como dice Rodrigo, mucho aparato, entonces son muy movibles en diferentes espacios, pueden ser bares, pueden ser cafés, pueden ser, no sé. Habrá que decidir cuál es esta vaca, la que le sostiene cuando lo demás se pone complicado. Sí, es verdad. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a reorganizar mi cuadro. Piénsalo, pensarlo, lo podemos ir viendo en la semana. Creo que sigues aquí, Giovanna, Giovanna, y estamos fuera de tiempo, pero ¿te animas o lo prefieres ver en mentoría? Está bien así, por favor, en mentoría. ¿En mentoría? Que mi celu se va a apagar ahora. Oye, en mentoría, no te preocupes, nos vemos en mentoría, me vas a hacer el cuarto. Listo, muchas gracias. Muy Esto interesante, digo, gracias. igual vamos a subir todo esto al módulo, como les decía, y ahí lo pueden volver a revisar. Está para mí lo más sintetizado posible, pero hay mucho, si quieren meterle en el internet, ponen matriz BCG y les va a salir un montón de maneras de hacerlo, con más preguntas, más detalles. Y siempre intento que sea lo más simple posible porque a veces la manera en que está estructurada es como para empresa y no nos va a servir mucho, sino que sea más dinámico o más diverso para que pueda funcionar a lo que nosotros hacemos. Esos chicos, chicas, compañeros, compañeras, les dejo, ya es la una, vamos a almorzar.